pero tampoco los signos zodiacales ni los ascendentes dicen nada sobre ti. Si lees toda la lista de descripciones de ascendentes y de signos zodiacales, que además son diferentes dependiendo de dónde los consultes, ni siquiera están homologados, te vas a dar cuenta que hay otro con el cual te identificas mucho más. Estaría padre que con un el juego, tuyo, ¿no? Donde tuvieras como la descripción hecha por astrólogos y ya luego se los pusieras y les dijeran, ¿cuál signo es este? Estoy seguro de que entre 10 astrólogos, cada uno te respondería cosas bien diferentes. Se van a poner en la madre. Se van a poner en la madre entre ellos. Pero bueno, experimentos que algún día se harán. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a el 8º episodio de la 5ª temporada de Claro que Sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Yo soy Acuario, ascendente en Aries. Yo soy Leo, ascendente en Cáncer. Luna en Capricornio, yo. Bienvenidos a este episodio. ¿Cómo estás, Javi? Estoy contento, descansado. El día de hoy pudimos dormir un poquito más de lo habitual, así que venimos con toda la energía, listos para hablar del tema que nos toca el día de hoy, que ahorita lo presentamos. Corre la furcio. Entonces, Javi, ya lo andabas, Ya la diciendo soltando, hace unos segundos. Sí, hoy tenemos un tema estelar, ¿no? Que se pide mucho. Es muy popular. Mis amigos cercanos me hacen burla generación siempre de este tema, porque saben cómo abandero una causa en contra de él, y siempre me dicen, ya habla de horóscopos en tu podcast. Entonces, sin decir más, el tema de hoy es horóscopos, signos zodiacales, astrología, ¿no? Obviamente. Astrología, quizás adivinación. Un poco de astronomía para hacer el contraste. Así es. Y pues vamos entrándole al tema. Vamos entrándole, pues. Entonces, creo que no hay como mucho que explicar a nivel como introductorio. Hay un montón de información. Yo creo que es de los temas de los que más hay. Bueno, al menos yo más me encontré videos y podcasts y fuentes y demás. Pero bueno, vámonos. A mí me parecía muy divertido al principio. ¿Sí? Porque crecí viendo Los Caballeros del Zodíaco en el Canal 7. Claro. Aquí en México. Entonces, a mí me mamaba la idea, ¿no? De que estaban las 12 casas, ¿no? Y entonces había un caballero del zodiaco con armadura dorada por cada uno de los signos zodiacales. Ajá. Y entonces yo ya me decía doctor en el tema. Y me mamaba, ¿no? Que estuviera el güey de Cáncer, el güey de Géminis, el güey de Leo, ¿no? El güey de Leo, el mejor caballero dorado por mucho. Puedo irme a los golpes por defender esta premisa. Pero me mamaba. Y luego ya cuando me topé con el lado oscuro de los horóscopos y de los signos zodiacales, dije, esto suena sumamente falso, ¿no? Porque el TV Notas me está diciendo que a partir de que yo nací en el mes que nací, me va a ir de la verga o me va a ir muy bien. No entiendo muy bien cuál es la premisa. ¿Qué onda con los signos zodiacales? ¿Cuál es la lógica de esto? Pues lógica está raro. Es que creo que a nivel histórico está padre comentar que la astronomía y la astrología pues iban como de la mano. De hecho, me parece que la astronomía era una ciencia auxiliar, o bueno, era un cuerpo teórico que auxiliaba al horóscopo, pero pues fue evolucionando, se fue basando en el método científico. Cuando había algo que no servía se desechaba, y cuando había algo que sí servía se seguía investigando, y la astronomía ha ido evolucionando al punto de que pues sí nos llevó a la luna. Y hay que entender, la observación de la bóveda celeste es una de las prácticas más viejas en los estudios fenomenológicos. Se empezó con la observación de que había estrellas en el cielo y que esas estrellas formaban patrones constantes. Sí, pues de hecho ya en Mesopotamia tienes ahí los zigurats, ¿no? Que eran esas como estilo pirámides, que eran observatorios donde podías empezar a observar los patrones, las estrellas. Y era muy importante en ese entonces, hace incluso 3,000 años, 4,000 años antes de Cristo, porque te ayudaban a predecir en qué momento sembrar, en qué momento recoger, en qué momento hacer diferentes tareas, pues para que sobreviviera tu civilización. Así es. Y la cosa es que se empiezan a agrupar en constelaciones, ¿no? La observación de las estrellas, y a estas constelaciones se les empiezan a dar ciertos nombres, atributos y significados. Avanza mucho en el periodo greco-romano en general, sobre el tema de la asignación zodiacal, y muchos de ellos inclusive se vinculan a figuras de dioses, o figuras mitológicas que eran famosas en la antigua Grecia. Avanza el tiempo, ¿no? Fast forward. Hay todo un catolicismo, hay todo un oscurantismo, y llegamos al 2022, en el cual todo el puto mundo está hablando del zodiaco y de los signos zodiacales y el horóscopo. Y ahorita la práctica común es esta idea en la cual, dependiendo del mes en el que naciste,
tienes un signo zodiacal. Ese signo zodiacal es tu signo solar. Del mes, del día, la hora y el lugar donde naciste, vas a tener tu signo zodiacal y se desprende de eso, entonces, lo que va a ser tu carta astral. Carta astral o carta natal. Exactamente. En el cual no solamente hay un signo zodiacal solar, sino que hay también un ascendente y hay un signo lunar. Exactamente. Regularmente, o antes era muy famoso el horóscopo construido a partir del signo zodiacal solar, pero mi lectura es que se dieron cuenta de que no servía de mucho y que la gente no le atinaba, y entonces empezaron a construir el ascendente. De hecho, quiero leer este fragmento, cabrón, de una revista. Esto es escrito por una persona experta en astrología llamada Laura Grafiña. Güey, cuando escucho experto en astrología, o sea, sin duda hay mucho cuerpo teórico y hay muchas matemáticas y números y relaciones y líneas y ángulos y hay cosas que suenan así de que, güey. De hecho, ahorita lo lees, perdón que te interrumpa, pero estaba viendo que hay incluso un examen como para certificarte de astrólogo. No me acuerdo las siglas, pero dura más de 6 horas y son más de 400 preguntas. Pues o sea, está cabrón. Sí, es un artículo del New York Times, lo vamos a poner ahí en la descripción, pero decía como es una pseudociencia, pero tienen estándares. Sí, hay pendejos más pendejos. Hay niveles, ¿no? A veces, voy a leer esto Dale. que dice, ¿no? Es un artículo publicado en el Clarín, en la sección de astrología. Voy a compartir el link, pero me daba mucha risa lo que decía. No te quedes en el sol, ¿no? Al leer únicamente las características de nuestro sol, es decir, de nuestro signo zodiacal solar. La otra es la de siéntate en el sol, ¿no? Aunque te quemes. Nos quedamos con ganas de más porque obviamente no logra expresar lo que somos. Obviamente no logra expresar lo que somos, tal vez porque es una puta mierda. Pero bueno, nos falta información. Tal vez incluso nos sentimos más identificados con las características de otro signo zodiacal. Tal vez porque están hechos con las nalgas y los atributos de personalidad que se le dieron a cada signo zodiacal se hicieron sumamente arbitrariamente. Sobre todo en lo que tiene que ver con cómo nos manejamos en el mundo exterior, cómo mostramos y qué perciben los demás de nosotros. A veces las personas de nuestro entorno cercano nos definen como introvertidos o tímidos y al leer la característica de nuestro signo solar nos describen como sociables. Entonces es cuando entramos en una especie de situación paradójica. Por un lado nos identificamos pero sentimos que falta algo y ahí es lamentablemente cuando comenzamos a descreer de la astrología. Porque dice puras mentiras. Muchos consultantes que vienen a realizarse su carta natal respiran aliviados cuando logran comprender por qué no se sentían del todo identificados con su signo solar, y aquí es donde mete los ascendentes. Entonces, el ascendente es ese recurso en el cual, como lo que te estaba diciendo es claramente falso y te diste cuenta, ahora tengo el ascendente para intentar aliviar aquello que te dije que era falso y entonces me sigas creyendo y sigas viniendo conmigo. Esa es la construcción de la narrativa que se tiene. Parte del supuesto de que por haber nacido en un mes y en unas circunstancias particulares con un ascendente. El ascendente se supone que es la constelación que estaba saliendo por el horizonte en el momento en el que tú naciste y que se veía que estaba saliendo por el horizonte. Entonces, como eso pasó en el momento de tu nacimiento, tú tienes ciertas características de personalidad que te definen y que te van a acompañar el resto de tu vida. Y no solo eso, sino que también en la lectura de esto hay ciertos eventos que van a marcar tu vida y que también son predecibles por medio de esto. A mí me gustaría lanzar un reto, así como lanzamos el reto en la hipnosis, que nadie se ha ofrecido a venir a dormirnos y a hipnotizarnos y hacer que yo me convierta en gallina. Nadie se ofreció, nadie ha levantado la mano. Los mismos 10,000 pesos, bueno, otros 10,000 pesos por si perdemos 2 veces, otros 10,000 pesos que ofrecí. Me gustaría hacer un experimento en el cual tenemos a 10 personas y quiero que a esas 10 personas les adivinen cuál es el signo zodiacal y cuál es el ascendente, una persona que sea experta en astrología. Si alguien de nuestro auditorio se dice experta o experte en astrología y cree que puede adivinar o identificar más bien, porque no es una adivinación, sino una identificación de cuál es el signo zodiacal solar y cuál es el signo zodiacal lunar y cuál es el ascendente de 10 personas, que nosotros vamos a preparar el experimento. Que es muy importante también 10 personas que no sepan su nombre, porque es bien sencillo yo ahorita meterme a su Facebook, buscarlas tantito y fecha de nacimiento y a partir de ahí... Sí. Pues saco todo. A ver, como sería el experimento, y lo digo muy claro, tendríamos 10 personas de las cuales ustedes no saben nada, más que simplemente la observación en algún contexto que ustedes determinen cuál es el que va a ser. Y ustedes tienen que adivinar cuál es, o bueno, identificar cuál es el signo zodiacal, lunar y ascendente de estas 10 personas.
Si son tan chingones, pues deberían de poderlo hacer sin ningún problema. Y eso es lo que queremos. Evidentemente, todo se registraría desde antes en qué momento nacieron estas personas para tener su carta natal nosotros ya bien documentada y resguardada, y ver si coincide la carta natal con la que le genera la persona sin saber nada de estas personas y solamente por la observación comportamental. Si tan chingones son, y si esto es cierto, y si no es una falacia, debería ser muy fácil hacer esto. Que estamos muy seguros de que esto no se va a lograr porque se basa en una idea que es pues bien falsa, ¿no? Que es que podemos dividir a las personas en grupos como homogéneos o iguales. Eso, o sea, no confíen en ningún sistema que busque hacer eso, porque está los horóscopos y se me ocurre rápidamente el enneagrama, ¿no? Que también te dice, hay de todas las miles de millones de personas que hay en el mundo, los podemos dividir a todos en 9 grupos, o en el caso del horóscopo, en 12. O los test de personalidad. O los 16 tipos, ¿no? No por ser psicólogos, ignoramos la mierda que son la absoluta mayoría de los tests de personalidad. Tests que muchas veces pasaron un camino estadístico solamente para después ser demostrados que son una auténtica mierda. Creo que vale la pena hablar del efecto Forer acá. Sí, adelante. El efecto Forer, o también llamado efecto Barnum, pero originalmente efecto Forer, Forer es Forer por el investigador que lo hizo, Bertrand Forer. Bertrand Forer. Y le llaman Barnum porque ese es el nombre que tenía el cuate del circo, el que está en la película de The Greatest Showman, que según era muy cautivador. Así es. Y pues eso es lo que hacen los horóscopos, pues te dan información que es cautivadora y la aceptas. Y después un psicólogo creo que es PH Willis, se me escapa el nombre, pero él fue el que definió el nombre de efecto Barnum para el efecto Forer, justamente en uno de los escritos diciendo... el rebranding. El rebranding, ¿no? Ajá. Pero bueno, el efecto Forer o el efecto Barnum parte de... en 1948, Bertrand Forer a sus alumnos de psicología les pidió que respondieran un cuestionario de personalidad. Y entonces literalmente lo que hizo con sus respuestas fue agarrarlas, limpiarse el culo y aventarlas. Y les dio a todos la misma descripción. Sí, les entregó a todos un horóscopo, ¿no? Tal cual. Les entregó... Sí, o sea, la descripción que extrajo de un horóscopo. Exactamente. De una revista de un horóscopo extrajo una descripción y dijo, a estos güeyes que creen que están respondiendo un test de personalidad, les voy a dar esto como el resultado. Sí, o sea, las de siempre, ¿no? El párrafo que les entregó decía, eres una persona... Aquí está el párrafo, ¿no? Okay, dice, tienes la necesidad de que otras personas te aprecien y admiren y, sin embargo, tiendes a ser crítico contigo mismo. Si bien tiene algunas debilidades tu personalidad, generalmente puedes compensarlas. Tienes una capacidad considerable sin utilizar que no has aprovechado. Eres una persona disciplinada y autocontrolada por fuera, pero tiendes a ser preocupante e inseguro por dentro. A veces tienes serias dudas sobre si has tomado la decisión correcta o has hecho lo correcto. Prefieres una cierta cantidad de cambio y variedad y te sientes insatisfecho cuando estás acorralado por restricciones y limitaciones. Te enorgullece ser un pensador independiente y no aceptas declaraciones de otros sin pruebas satisfactorias. Has encontrado imprudente ser demasiado franco al revelarte a los demás y a veces eres extrovertido, afable y sociable, mientras que otras veces eres introvertido, cauteloso y reservado. Algunas de tus aspiraciones tienden a ser poco realistas. Güey, sí soy. ¿Soy yo? Sí soy. Le pidió a sus alumnos que sí soy. que evaluaran del 0 al 5, siendo 5 muy identificado con esta descripción, ¿qué tan identificado te percibes? Y entonces el promedio fue 4.8. Y se ha hecho este experimento cientos de veces y cientos de veces se replica algún resultado entre 4.2 y 5 como el promedio. Es decir, el efecto Forer pareciera que es estadísticamente permanente, en el cual si se te da una descripción tan genérica como esta, la vas a admitir como tuya. Sí, y me encantaría meter aquí un poquito incluso de neuroplasticidad. Ahorita me explico. Sabemos que los seres humanos nos adaptamos a nuestro entorno. Claro que a veces voy a ser una persona introvertida y otra vez voy a ser una persona sumamente social. Depende con quién esté, en qué entorno. No es lo mismo la persona que está aquí sentada presentándole a ustedes en este performance de divulgador que la persona que de repente da clases, que la persona que da terapia, que la persona que está a veces los domingos a las 8 de la noche viendo una película rascándose la panza. Así es. Somos personas que cambian constantemente, todo el tiempo nos estamos adaptando y es a mí lo que me encanta de lo que hacemos, ¿no? La ciencia de la conducta, que incluso te habla de cómo vas a actuar diferente con base en ciertas operaciones, que si tienes sed, que si tienes sueños, que tienes hambre, que si estás bajo la influencia de alguna droga, eso va a cambiar toda tu forma de comportarte, que son factores mucho más cercanos y mucho más sencillos de trazar una relación que dónde estaba una estrella, o bueno, un conjunto de estrellas en el cielo, que aparte es que yo aquí me vuela mucho porque ni siquiera es que
tú las ves y ahí están, ¿no? O sea, estaban ahí hace miles de años, ¿no? Es como... Sí, no hay una lógica construida de por qué el hecho de que las estrellas se vieran en el cielo en determinado momento impactan en mí como persona. No hay ninguna relación de causa y efecto que realmente describa los medios, los mecanismos por los cuales influye cierta estrella en mí y por qué eso pasa. Sin embargo, seguimos identificándonos consistentemente y, bueno, mucha gente sigue identificándose consistentemente y está este juego de los signos zodiacales que es muy común estar en una reunión y empezar, es que yo soy signo agua, yo soy signo tierra, yo soy Tauro, yo soy Piscis, yo soy Libra. Y platicábamos antes del podcast o de empezar a grabar. El efecto Forer es una de las grandes fuerzas, ¿no? Tendemos, con este sesgo de confirmación, a admitir información que queremos que se parezca a nosotros y que nos describa. Y entonces ya tenemos un sesgo de confirmar algo que nosotros queríamos que fuera cierto. Y entonces tendemos por eso a aceptar la descripción que un horóscopo o un signo zodiacal o un ascendente dice sobre nosotros. Sí. Pero no solo eso, sino que estamos en una generación que no mames la cantidad de horóscopos y de divulgación que tienen este tipo de mierdas. Como tú decías, ¿no? Antes era de que, ¿qué signo eres? No, pues que soy Piscis. Pero ya ahorita a mí sí me ha tocado escuchar a mucha gente, soy Piscis con ascendente en tal, con luna en tal, y luego ya quien le sabe mucho te empieza a aventar unas cosas bien raras. Casi que hasta traen impresa su pinche tarjetita, sí, ¿no? Se ha ido complicando. Y haciendo una lectura social, lo comentábamos antes del podcast, somos la generación menos religiosa de la historia de la humanidad. El catolicismo, el judaísmo, las grandes religiones que por lo menos en Occidente estaban sumamente instaladas, pareciera que cada vez tienen menos fieles. Y estas religiones tenían un papel social en el cual reducían la incertidumbre. Tenías una figura de autoridad que te decía por qué suceden las cosas, por qué eres como eres, y teníamos la manifestación de una voluntad divina mayor a la humana que te podía explicar o podías utilizar para autoexplicarte las cosas que pasaban en tu vida. Hoy eso es un hueco y es un vacío. Y es un vacío que como científicos hemos desaprovechado completamente. Escuchaba una charla ahí la vamos a colgar, ¿no? De un cuate que habla sobre el horóscopo y te dice, es que es cierto, los científicos, las científicas, como individuos, sí llegamos a ser arrogantes, ¿no? O sea, es cierto, pero la empresa científica como actividad colectiva es sumamente humilde. Y es justamente esa humildad la que te dice, eres un conjunto de átomos que están ahí desperdigados en un rincón olvidado del universo, que es enorme, y nada de lo que hagas realmente tiene un impacto más allá de tu conciencia, que no es que valga menos, o sea, tampoco es llegar a un nivel de nihilismo así absurdo de que ya mejor me mato y no pasa nada, ¿no? Pero es ver las cosas con mucha humildad y también dentro de esa humildad poder decir, y las puedo cambiar, porque abandonamos las religiones que eran esa institución por una cosa que ya no está institucionalizada, pero que te ofrece lo mismo. Respuestas rápidas, respuestas simples, respuestas inmediatas. Y somos una generación que se libró del grillete. E incorrectas. Incorrectas. Que se libró del grillete y de la rigidez de las religiones, pero está adoptando ahora voluntariamente el grillete y la rigidez del el tema de los horóscopos y de otras tantas madres de New Age y fucking hippie motherfuckers que son falsas. Sí. Y entonces nuevamente es como el fenómeno de que ahora Netflix solo hay novelas, cabrón, mexicanas, porque el problema no solo era Televisa, sino esta tendencia a adoptar lo que nos daba Televisa. El problema no era solo la religión, sino nuestra tendencia como seres humanos a adoptar por un sesgo de confirmación y por una tendencia de reducción de incertidumbre, mierda que es falsa. Y entonces hay muchos seres humanos creyendo esta mierda. Por cierto, si alguna vez tu psicoterapeuta te habló de signos zodiacales o de horóscopos, huye de ahí. Más allá de lo que crea individualmente y en lo personal. O de cualquier otra cosa que hemos tocado en los últimos 6 episodios. Más allá de si tu psicoterapeuta lee su horóscopo o no, eso es algo que no debe para nada del mundo entrar al consultorio. Entonces, huye de ahí si tu psicoterapeuta alguna vez mencionó algo sobre los horóscopos o sobre los signos zodiacales, porque esa mierda no es científica y por supuesto que no es psicología. Sí, y al no ser científica no puede entrar en la práctica de un psicólogo que está regulado por un código ético. O sea, simplemente no hay forma. Ahora, perdón, ¿ibas a agregar algo más sobre creo que no. Tema? Creo que tenemos que... Y sí, ya se me olvidó. Y sí, haré una parte 2. Creo que hay ciertas posibles influencias sociales y ambientales que podría ejercer el mes en el que naces como ser humano. Que no todas, o más bien no están tan científicamente corroboradas.
Hay Malcolm Gladwell, quien escribió el libro de Outliers o de Fuera de Serie, describe en uno de sus capítulos el fenómeno de la Stanley Cup y de los jugadores de hockey. Uh-huh. Él en su momento observó que... La Stanley Cup es el premio, ¿no? Que ganan en el torneo de hockey. De hockey. ¿De Estados Unidos? Creo que es internacional. Canadá y Estados Unidos. Ok. Sí, no estoy seguro. Sí. No sé mucho de hockey. Yo tampoco soy fan del hockey. Pero bueno, la cosa es que él observó que la mayoría de los jugadores... Es por tu signo. Sí, no tiene nada que ver con que eres mexicano y aquí casi no hay hielo. No. Es por el mes en el que nací. Malcolm Gladwell observa que... Y no fue el primero en observarlo. Gente lo había observado desde antes. Pero existe este fenómeno en el cual había una proporción desmedida de los jugadores de hockey que habían nacido en el primer trimestre del año, enero, febrero y marzo. Haciendo un poco más de research, se da cuenta que las categorías infantiles están calculadas por el año en el que naciste. Es decir, está la categoría del 90, del 91, del 92, del 93. Y entonces, un infante que nació en enero del 90... compite en la misma categoría que un infante que nació en diciembre del 90. Y es mejor. Porque tiende a ser mejor, porque es un año de desarrollo de diferencia. Es decir, ahorita no hay mucha diferencia en el desarrollo físico entre Javi y yo, que tenemos 2 años de diferencia, pero de una persona que tiene 6, 7 años, ¿no? 12 meses de desarrollo hacen toda la diferencia. 11 meses, 10 meses de desarrollo hacen toda la este efecto donde se van de vacaciones los niños. Cualquier docente compartirá esta sensación. De repente regresan y dices, ¿qué chingados pasó, no? Hola, profe. Sí, tengo un alumno que recuerdo con mucho cariño que llegó ya a sexto, más alto que yo. O sea, de quinto a sexto creció más que yo. Digo, no es que yo soy muy alto, pero este brother era como, hola. Sí, apa la madresota. Pero, y entonces... Lo que pasa o el fenómeno es que hay una mortandad de población de aquellos que nacen en los trimestres más pegados hacia diciembre. Y como son buenos los de enero, febrero y marzo en un inicio, son los que siguen jugando, son los que son seleccionados, son los que siguen el camino de desarrollo. Ahora, contraintuitivamente a esto, los jugadores de hockey que mejores cheques tenían, que mejor les pagaban y los que más llegaban a la selección nacional eran los que estaban nacidos en el último trimestre. Esto también se puede explicar porque eran talentos natos. Yo pensé que era por su signo. No, tampoco. Eran talentos natos que destacaban dentro de una población, inclusive contra los más grandes. Y entonces estos talentos natos se seguían desarrollando. Güey, hay que hablar un día de eso de los talentos innatos, ¿eh? Innatos es otro tema. Y de qué tanto puede influir el desarrollo y qué tanto puede influir la genética en algún Pero día. bueno, hoy no. Estos outliers o fuera de serie eran los que lograban colarse con las generaciones o bueno, con aquellos nacidos en los trimestres iniciales, y eso se puede explicar. Este efecto ha sido sumamente criticado y de hecho hay evidencia que lo contradice. En muchos otros deportes no se sostiene esa hipótesis y hay que tomarlo con grandes pincitas, pero existe uno... Con grandes pincitas. Con grandes pincitas, pero hay que tomarlo con pincitas, ¿no? Y hacer grandes cuestionamientos sobre él. Ajá. Pero sería uno de los posibles efectos que tienen un sentido cultural, ambiental, de la influencia que puede desempeñar el mes en el que nació una persona. En una cualidad o en una característica. Ahora, existe este término del seasonal birth effect o el efecto de... Sí, ¿cómo le llamas? Como estacional, ¿no? El como nacimiento efecto del nacimiento estacional, que es, pues así a grandes rasgos es... Lo que plantea Pepe, depende de el season, ¿cómo dice? En español, la temporada en la cual naces. Sí, si es apertura o clausura. O estación. La estación del año, invierno, otoño, primavera, verano. Depende en qué estación naces, vas a desarrollar como diferentes... esto va a afectar en diferentes áreas. Una, la personalidad, otra puede ser salud, otra puede ser patrones de alimentación, etcétera, etcétera. Suena similar, ¿no? A lo que plantea la astrología, lo que plantean los horóscopos, pero se va a causas mucho más directas. Ni siquiera causas, se va a relaciones mucho más directas. A lo mejor podemos pensar en una persona que nació en los últimos meses del año, en invierno, pues, en una situación donde, pues, por el frío, por cuestiones climáticas, a lo mejor era más propenso a contraer enfermedades y desarrolló quizás un sistema inmune más fuerte. Entonces, a lo largo de su vida, pues, se va a enfermar menos, ¿no? Sí. Entonces, no es que por haber tenido una casa, un signo ascendente, un solar, lo que sea, es una persona con mucha salud. No, se explica más sencillamente, cuando entra la navaja de Occam, ¿no? Es una explicación más sencilla, más parsimoniosa.
pensar, pues quizás cuando era pequeño tuvo un ambiente que le favoreció el desarrollo de un sistema inmune más fuerte. Y así pasa con un montón de cosas en la vida. Me gustaría también lanzar como este reto de algo que tú crees que explica el horóscopo, aviéntanoslo y te damos una explicación mucho más sencilla, mucho menos rebuscada de qué podría estar pasando. Que no tiene que ver con las estrellas. Con las estrellas, sí. No. Una de las principales explicaciones para ciertos efectos de este nacimiento estacional o este nacimiento por temporadas, por estaciones. Se observó en algunos países, sobre todo del norte de Europa, que afectaba o que había una incidencia diferente en esquizofrenia, en depresión y en bipolaridad, dependiendo del mes en el que nacías. Y hay otros estudios que contradicen eso y que tomando muestras más amplias y de diferentes países nos damos cuenta de que no se mantiene ese efecto. Pero una de las posibles explicaciones es el nivel de vitamina D durante diferentes trimestres del embarazo. Sí. El nivel de vitamina D y, como tú dices, la calidad del ambiente en el momento en el que nace el bebé. Que la vitamina D está correlacionada con el número de horas que estás expuesto al sol, que está correlacionado con qué tanto hay de luz de día en un día normal en esa época. Exactamente. Y de nuevo, ese es un salto interpretativo, no es una explicación tan parsimoniosa, pero es una de las posibles hipótesis o de las hipótesis que habría que confirmar o desestimar con futuros estudios, pero que podría ser un efecto y una relación causa y efecto que sí lo explica, a diferencia de como no lo explican el zodiaco y los horóscopos. Sí, que de hecho incluso dentro del análisis de la conducta nunca vamos a hablar de causa y efecto, vamos a hablar de operaciones motivacionales que tienen cierta probabilidad, o vamos a hablar de estímulos discriminativos que aumentan la probabilidad, ¿no? O sea, siempre es eso, en términos de probabilidad, no hay causa-efecto, hay una relación que más o menos puede ser fuerte o débil y la vamos a ir analizando. Lo decías hace rato también con lo de el solar y el ascendente y que se fue como subdividiendo. Tú tenías 12 rebanadas de pastel, ¿no? Que si eras Acuario, que si Taries, que si Virgo, que si lo que sea. Luego le sumas lo de la luna, luego que el ascendente y se empiezan a dividir más y más y más. Realmente siguiendo esa línea de pensamiento, pues acabas destrozando esto, se vuelve una dimensión donde tienes un infinito de posibilidades. Y eso es lo que nosotros decimos, cada persona es un infinito de posibilidades. Cada persona es un mundo y necesitamos herramientas que nos permitan analizar a todas las personas, pero sabiendo que los resultados van a ser completamente diferentes para cada una. Que al final creo que de cierta forma es en lo que va a acabar todo este tipo de cuestiones de que el enneagrama, que el horóscopo, que el tarot y demás. Y si no, ese es el problema, que se quedan enclaustrados en vamos a dividir a la gente en categorías. Exactamente. Y además categorías que no cambian. Ese es el principal problema. Categorías que no cambian y categorías que ignoran por completo la historia de aprendizaje de una persona. Sí. Luego nos critican de deterministas a nosotros, nos lanzan comentarios de, ay, pinche determinismo. Y, güey, el horóscopo es lo más determinista de este mundo. Si tienes una constelación que ya dictó cómo va a ser toda tu vida, pues ya, ¿qué haces? No hay nada menos determinista que un análisis funcional de la conducta. Pero bueno, ese es tema de otro episodio que ya lo platicamos. Y eso es lo que queríamos hablar de horóscopos. No es la intención señalar a las personas, a las muchas personas, chingos de personas que creen en esto y que hoy lo hacen parte de su vida. La realidad es que hay, como tú dices, una utilidad en leer esto y en leer este tipo de profecías que después tú puedes trabajar para cumplir. Lo decíamos antes de entrar al programa, ¿no? Tú decías que si lees que en esta temporada, como eres Acuario, como eres Piscis, es una buena temporada para emprender un negocio, eso puede correr efectos motivacionales en ti y de planeación para que emprendas un negocio y después el negocio le va cabrón. Sí, está bien chido porque, o sea, lo que hacemos, la mayoría de las personas es, ay, quiero tener un negocio. Y tú preguntas, ¿cuándo? Bueno, al menos yo como terapeuta diría, ¿cuándo? Y te dicen, no, pues no sé. Entonces, cuando tú no tienes una fecha, no tienes un deadline, un punto en donde ya tiene que estar listo esto, pues lo vas posponiendo. Pero llega alguien con un horóscopo y te dice, pues por tu carta natal estoy viendo que tu mejor momento para poner un negocio es el 15 de octubre del año siguiente. Pues entonces tú preparas todo. Ya tienes la fecha límite y entonces ya tienes todas las tareas con una fecha de cumplimiento. Las haces y llegas a esa fecha con todo listo. La verdad es que si tú pones un negocio con todo listo en cualquier fecha, es probable que no le vaya tan mal o puede ir creciendo. El problema es que no sabemos plantearnos objetivos. Entonces, yo me aviento este tiro de decir, la utilidad que tiene es que te da la fecha de cumplimiento. Sí. O sea, nada más que eso. Y creo que valdría la pena que hagan el ejercicio en casa. Sí. Necesitan 2 personas para este ejercicio, pero agarren el horóscopo de la semana anterior. Táchenle. Me siento solo. Táchenle los títulos de qué signo zodiacal son.
Y pregúntenle, ok, sí. y léanselos a la otra persona y pregúntenle aleatoriamente, ¿cuál dirías tú que describe mejor tu semana anterior? Claro. Y evidentemente hay una probabilidad de 1 entre 12 de que escoja el que realmente era el de su signo zodiacal. Y ustedes mismos en casa lean las descripciones de los otros signos zodiacales y de los otros ascendentes y se van a dar cuenta que hay otro que les suena mucho más. Sí, que también cualquier astrólogo te va a decir, no, pues es que esos signos que están en revista, esos horóscopos que están en revista son muy genéricos, no sirven, no sé qué, pero bueno. Bueno, pero tampoco los signos zodiacales ni los ascendentes dicen nada sobre ti. Si lees toda la lista de descripciones de ascendentes y de signos zodiacales, que además son diferentes dependiendo de dónde los consultes, ni siquiera están homologados, te vas a dar cuenta que hay otro con el cual te identificas mucho más. Estaría padre que con un el juego, tuyo. ¿no? Donde tuvieras como la descripción hecha por astrólogos y ya luego se los pusieras y les dijeran, ¿cuál signo es este? Estoy seguro de que entre 10 astrólogos, cada uno te respondería cosas bien diferentes. Se van a poner en la madre. Se van a poner en la madre entre ellos. Pero bueno, experimentos que algún día se harán. Pero bueno, no sé si quieres agregar algo más de horóscopos signos zodiacales. Pues no, hablamos ya de el efecto Ford, efecto Barnum, la profecía autocumplida, este tema de las metas, el tema de la astrología, horóscopos, pues no, creo que nada más. ¿Qué onda, amantes de la psicología? Les habla el productor. A estos cabrones se les olvidó por enésima vez que se los he pedido que por favor mencionen durante el video que se animen a suscribirse, dejarnos su opinión en los comentarios y compartir este video si les pareció interesante para así poder crecer esta comunidad y llegar a más personas. Muchas gracias. Chale, no estoy cobrando lo suficiente. Despedirme nada más con este tema de dice, ¿no? La verdad nos hará libres, pero pues la verdad a veces es más pesada, duele, hay que investigar, hay que leer. Sabemos, ¿no? Que el objetivo no es cambiar la opinión de la gente que ya está metida en el horóscopo, pero si a ti te está empezando a llamar la atención, pues que sepas a qué le estás tirando y cuáles son las críticas que tiene y al final tú decidas, pues qué vas a hacer de tu vida. No busquen terapia con un astrólogo. O sea, hay información que les puede servir. Pues dicen la gente que cree en esto que sí. Pero si tú tienes que cambiar algo. Y de hecho, yo venía escuchando un podcast creo que se llama Emilio Madrigal. Y él dice, no, yo no soy psicólogo. Yo te ofrezco tu carta natal, te doy tu interpretación, todo. Pero cuando tienes un problema en ese momento, necesitas ir con alguien que sepa atender un problema. Gracias, Emilio en ese Madrigal, momento. por lo menos por decir eso. Al menos eso me parece muy responsable. Entonces, dentro de astrólogos pues, también hay niveles. Si Emilio Madrigal lanza eso, se me hace una afirmación súper responsable. Cualquier otro astrólogo que pretenda ayudarte con un problema de conducta, un problema emocional que estás viviendo hoy, mejor ve con un terapeuta basado en técnicas validadas científicamente. Y pues nada, agradecerle a los horóscopos por darnos los caballeros del zodiaco, ¿no? Por las risas. Por las risas. Y creo que eso fue todo entonces. ¿Eso fue todo? Sí, cuídense mucho. Dame tu fuerza, Pegaso. Hasta la próxima. Hasta la próxima.